El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy escuchamos, la palabra de Dios nos lleva a la perseverancia. ¿Cuántas cosas alcanza la perseverancia? Alcanza grandes milagros, incluso alcanza la santidad para la persona. El que conoce a Dios confía en Él y por eso persevera. Hoy en el Evangelio una mujer nos va a enseñar el poder de la perseverancia. Vemos a Jesús, ella encuentra a Jesús, lo anda buscando, no sabemos cuánto tiempo lo estuvo buscando, lo encuentra y lo empieza a seguir gritándole: Señor, apiádate de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús, indiferente, parece como si Jesús tuviera el corazón endurecido ante los ruegos de esa mujer. ¿Y qué es lo que decide esa mujer ante el rechazo aparente de Jesús, que ni siquiera la toma en cuenta? Y cuando le habla le dice: yo solo he sido enviado a la casa de Israel. Y sí es cierto, a los demás, a todos nosotros, nos tocaba hasta que después de la resurrección de Él. Antes de la resurrección solo vino para los judíos. Entonces no estaba mintiendo Jesús, no estaba mintiendo, se lo dijo a ella y Jesús se va caminando porque está cumpliendo la voluntad de Dios. Dios es orden y estaba cumpliendo el orden. Además, ella ciertamente no era israelita, pero resulta que Jesús ya había sanado antes a otros que tampoco eran israelitas. En una ocasión le dicen los judíos: mira, atiéndelo, necesito un milagro tuyo. Él nos construyó, un romano, Él nos construyó la sinagoga, Él nos ayuda, atiéndelo. Y Jesús va y le hace el milagro a ese hombre romano. Entonces no era la primera vez, no hubiera sido la primera vez que Jesús le hiciera un milagro a alguien que no fuera de Israel. Tal vez esta mujer ya lo sabía, tal vez no lo sabía, no lo especifica la palabra de Dios, pero si ya lo sabía, debió haber pensado: si ya lo hizo con otros, también lo puede hacer conmigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto algo parecido? Hay personas que le piden a Dios e inmediatamente reciben lo que le piden. Lo que van pidiendo se va viendo con tanta claridad, con tanta claridad. Yo he conocido gente que apenas lo está pidiendo y ya Dios lo está concediendo. Pero también vemos otras personas que parecieran, no sabemos, parecieran más necesitadas y le piden y nada, y le insisten y nada, y pasan semanas y pasan meses, incluso pasan años, y gente buena. Estamos hablando, por ejemplo, de Santa Mónica. Santa Mónica va a rezar por su hijo hasta que se convierte, hasta que llega a ser santo. San Agustín, algunos han puesto que ella oró por su hijo 30 años, pero San Agustín se convirtió entre los 33, 34 años.
Cuando ya debió necesitar una oración para su conversión, debió ser como a los 15. Por eso hay quienes afirman que 15 años fueron los que oró esta mujer por su hijo para la conversión. Y era una mujer muy santa. Entonces vean cómo algunos que no son santos Dios les concede pronto lo que piden, y algunos que son más santos como que no. No es necesariamente porque sean pecadores que no les hace caso, sino algunos incluso santos no les hace caso. Y estas circunstancias a los que estamos cerca, a veces como que quedamos dolidos, a veces como que nos lastima, nos confunde esa aparente dureza del corazón de Jesús, que ignora las peticiones de personas que verdaderamente lo ocupan. ¿Cuántas personas en este tiempo de pandemia no habrán gritado a Dios con todo su corazón y no todos fueron escuchados? Algunos se han de verse sanado de ese virus milagrosamente, pero muchos murieron y tenían una mamá de fe y tenían unos hermanos con fe y sin embargo murieron, y estas cosas como que nos confunden a veces a nosotros. También hay quienes se solidarizan, como aquí con Jesús. Unos apóstoles se hacen solidarios con Jesús y entonces le dicen a la mujer esta: cállate, ya te dijo que no, ya hazle caso, obedece, ya te dijeron que no es tu tiempo, vete a tu casa. Pero ella no hace caso, ella no se deja vencer, ella persevera por encima de todo, las críticas, por encima de las burlas, por encima del dolor que le provocaban, por encima de todo, ella persevera, ella decide, ese es el verbo importante, y decide perseverar. En un momento de estos, los apóstoles le dicen a Jesús: atiéndela, ya nos cansó. No es porque los apóstoles estuvieran muy interesados en ella, sí dolidos ante esta expresión de Jesús, pero atiéndela, mira, viene atrás de nosotros gritando. Como Jesús tenía fama y la gente vio que ella venía pidiéndole un milagro y que Jesús caminaba, pues empieza a juntar gente de aquí, gente de allá, se empieza a amontonar gente. Jesús se detiene y esta mujer se avienta al suelo, dice la palabra de Dios. Le ha de haber agarrado a Jesús de los tobillos inmediatamente para que no se le fuera. Así como una persona que se cae al mar, de un barco se cae al mar y se agarra del único pedazo de tabla que la puede mantener flotando, se agarra con todas sus ganas. Así esta mujer se debió de agarrar de Jesús, y entre sollozos vuelve a repetir su petición para escuchar que nuevamente la negativa: mujer, ya te dije, he venido para las ovejas perdidas de Israel. No es el tiempo de ustedes. Ella no era israelita, pero ella le sigue sollozando, le sigue pidiendo. ¿Qué le está pidiendo? Usa tu poder. Le está diciendo: usa tu poder en favor de mi hija. Ella sabe que Jesús tiene el poder. Ella sabe que Jesús puede hacer eso. Ella sabe, le dice: tú tienes el poder, solamente tienes que decir una palabra. Fíjense lo que le está pidiendo, una palabra, no le está pidiendo un discurso, una sola palabra, nada te cuesta, le está diciendo esta mujer. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mujer, no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros de fuera. ¿Sí? No está bien hacer eso. Pero esta mujer, si nos ponemos a pensar, ¿cómo va a ser un perro callejero alguien que tiene tanta confianza y tanta fe en Jesús? ¿Acaso alguien que tiene tanta fe puede quedar defraudado? Imposible. Eso es imposible, eso es imposible. Alguien que cree como ella con tanta fuerza, es imposible que quede defraudado. Y Jesús en ese momento debió estar luchando para resistirse ante la fe de aquella mujer, porque Jesús tenía sed de una fe así, porque el pueblo de Israel le estaba negando la fe, lo atacaban los israelitas. Todos los que daban clases dentro en las murallas del templo, en los pórticos del templo, y se juntaban en las sombritas y daban sus enseñanzas. ¿A qué enseñanzas estaban dando ahora? Contradecir a Jesús. Todo se estaba centrando en contradecir a Jesús. Entonces había mucha resistencia, pero en medio de esas resistencias, en medio de todos los desiertos,
hay un oasis de agua. Qué curioso. Pero en todos los desiertos hay un oasis de agua. A veces pasamos por desiertos bien tremendos, bien difíciles, pero si abrimos los ojos, siempre hay algunos cuantos consuelos, aunque sean pequeños, que Dios nos va permitiendo tener en el camino. Y Jesús no es la excepción. Después de que todos le estaban negando la fe, esta mujer que no era del pueblo de Israel le ofrece una fe hasta el heroísmo, hasta el heroísmo. Jesús lo conocemos. Jesús se hubiera compadecido hasta de un perro callejero que tuviera hambre. Jesús se hubiera compadecido absolutamente de todos. ¿Cómo no se va a compadecer de esta mujer? Pero se domina. Jesús se domina ante la fe de esta mujer pagana. Es que Jesús algo traía ahí entre manos, porque eso no es normal, hasta escandaloso. Los apóstoles han de haber estado extrañados. Este no es el Jesús que conocemos. El Jesús que conocemos es tan misericordioso y a esta mujer pareciera que la está tratando a patadas. En realidad aquí hay una guerra. Aquí se suscita una guerra y esta mujer le declara la guerra a Jesús y piensa que no se va a doblegar, no va a aceptar ser vencida. Yo sé que tú puedes y yo sé que tú lo vas a hacer, y persevera y recibe una humillación. ¿Y qué hace? Solita se humilla. Es cierto, Señor, pero los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella misma se humilla. ¿Y qué es lo que le está diciendo con esto? Fíjense lo grande que es, fíjense la fe de esta mujer. Le está diciendo: no te pido que le quites nada a los hijos, no te pido que le quites la comida a los hijos, pero de toda comida siempre sobra algo, las migajas. Eso que es de extra que trae, que cae y que ya nadie lo va a usar, que ya nadie se lo va a comer. Entonces le dice ella: no te pido que le quites la comida, una migaja, fíjense bien, una migaja del pan de los hijos, dice ella, sería suficiente para el milagrazo que estoy pidiendo yo. Una migaja. Qué grande es la fe de esta mujer. Lo que nadie quiere es suficiente para ellos. Lo que el pueblo no aceptaba es suficiente para ellos. Qué grande es su fe. Si con una migaja puede haber un milagro tan grande, imagínense con el alimento que Dios nos quiere dar, que es la Eucaristía, todo lo que podríamos recibir de ahí. Por eso, como ella solita ya se humilla, ya Jesús ni siquiera la podría humillar más si quisiera. De plano Jesús se vence a Jesús, y Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Fíjense qué curioso, la mujer estaba buscando recibir consuelo de Jesús, y el que termina consolado es Jesús. Es Jesús el que termina consolado, porque Jesús está descansando de todos los rechazos de falta de fe de su pueblo. Ahora con esta fe, esta mujer tenía esa fe que Jesús quiere ver, una fe así de grande, así de firme, así de invencible. Eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y esta mujer es así. Esta es la mujer que cree sin tener pruebas. Es la mujer que cree sin tener pruebas, porque Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, salió el espíritu del hijo de su hija. Sale el espíritu en ese momento. Ella tenía razón. Una sola palabra. Una sola palabra. En este caso fueron dos. Tres. Que se cumpla. Tres palabras, que se cumpla, una sola expresión, que se cumpla, y con eso tuvo para recibir el milagro. Así de que el aparente rechazo en realidad fue una prueba de fe, y Jesús pudo saborear, pudo alimentarse de una fe tan intensa y tan invencible como la que tenía esa mujer, aunque no fuera del pueblo de Israel. Por eso es la mujer que peleó contra Dios
y le ganó. Creyó y le ganó. ¿Por qué le ganó? Porque al Señor le gusta perder estas batallas. Le gusta que nosotros lo venzamos. Le gusta que dejarnos ganar a nosotros. Al Señor le agrada cuando la batalla es una batalla de fe, cuando es una batalla de amor. A veces las mamás juegan así con sus hijos. A ellas se les hace gracioso y entonces agarran un juguete y le dicen al niño, mira el juguete que te compré, dámelo, y se lo esconden. No, sí se lo quiere dar, pero le gusta ver la cara de insistencia, de felicidad. Ya quiero lo que me quieres dar. Esa insistencia, ese niño que sabe que va a recibir ese juguete, aún ante el aparente rechazo de ese momento de la mamá. Así el Señor a veces juega. Claro que a nosotros no nos gustan mucho esos juegos. Quisiéramos que nos respondiera inmediatamente, quisiéramos que nos diera las cosas, pero a veces son pruebas de fe en las que el Señor quiere que nosotros salgamos vencedores. Pero como a veces queremos una prueba, allí es donde nos falla todo. Ya cuando queremos pruebas significa que nuestra fe no es tan grande como la que nosotros creemos. Les platicaba de aquel alpinista que quería llegar a la cima de la montaña más rápido que todos y rompió una de las reglas de oro, no escalar de noche, porque no se ve a qué se le tira. Entonces es una regla, hay que descansar de noche y hay que subir de día. Pero como quería ser el que tardara menos tiempo en llegar, sube de noche, está subiendo de noche, por supuesto que se resbala, pero ellos tienen una cuerda amarrada y atorada en un clavo que ellos mismos ponen, por si se caen, la caída es sostenida por esa cuerda para que no se maten. Y sí se cayó y iba al vacío, pero fue detenido por la soga que él se había puesto. Y como estaba muy oscuro y no se veía nada, empieza a gritar: Señor, si existes, sácame de esta. Señor, si existes, ayúdame. Y oye la voz de Jesús: ¿crees verdaderamente en mí? Y le dice: sí, Señor, ahora sí ya creo en ti. Sácame de aquí y voy a ser un profeta tuyo, un apóstol tuyo. Le dice Jesús: ¿pero verdaderamente crees en mí? Sí, ya creo en ti. Bueno, suéltate. Y dice: ¿estás loco? ¿Alguien me puede sacar de aquí? Y como hacía tanto frío, amanece muerto de hipotermia, se congeló. Y cuando lo encuentran, estaba colgando de una soga a 1 metro del piso. Si hubiera confiado, si hubiera creído, porque él dijo: creo, Señor. ¿Crees? Suéltate. Si crees, vamos a ver qué tanto crees. Suéltate. A 1 metro del suelo, si él hubiera cortado la soga, hubiera encontrado el suelo inmediatamente. Ese problema de nosotros, ese exigir garantías, ese querer ver, querer tener una prueba, queremos milagros sin riesgos. Milagros sin riesgos. Allá en San Juan de los Lagos hay una parte en la basílica donde está puesta nada más para que la gente ponga la historia del milagro que recibió. Y hay muchas, y hay muchas personas que les gusta decir, por ejemplo: me duele el brazo, Señor, si se me compone mi brazo. Allá venden son figuritas como de brazo, de pierna, de cabezas, así, de oro. Poquito, chiquito, pequeño, pero de oro, y la persona va en reconocimiento del milagro que recibe y cuelga allí esa patita de oro, ese brazo de oro, manos de oro, lo que hayan pedido del milagro. Y mucha gente le dice: Señor, si me sanas de este brazo, te traigo un bracito de oro para reconocer tu milagro. Pero ustedes creen que compran el bracito hasta que sanen. ¿Qué tal si no sanan? Dice: ¿para qué gasto? Es que nos gustan las pruebas, ir a lo seguro. Ese es nuestro problema. Esta mujer no tiene ese problema. Esta mujer del Evangelio cree verdaderamente, cree sin haber visto. Jesús le dice: mujer, que se cumpla, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y ella creyó.
Imagínense, después de días de andar en el camino, no en hoteles, no en casas, en el camino buscando a Jesús, cansada, con el dolor, la preocupación de cómo esté su hija. Todo eso traía cargando, no sabemos por cuánto tiempo esta persona, desveladas, angustias, su cuerpo debió estar desgastadísimo. Pero cuando Jesús le dijo, mujer, que se cumpla lo que deseas, no le dijo, no, ven tú ven a mi casa y toca a mi hija. No, creyó, sin ver, creyó, se da la vuelta, le agradece a Jesús el milagro, se da la vuelta y pega una carrera que ya quisieran los atletas de las Olimpiadas correr así cuando están en los concursos esos. Cuando ellos van atrás de una pequeña medalla de oro y esta mujer iba a ver a su hija sana, pega una carrera extraordinaria. Eso es creer sin ver. Eso es creer sin las pruebas que nosotros. Es que nosotros podemos escuchar lo que ella hizo y saber, lo puede hacer. Si quiere, lo puede hacer. A algunos les da inmediatamente y a otros les tarda en dar. Él sabe las razones. Él sabe las razones y por eso es que debemos de permanecer, prevalecer. Hay que insistir delante del Señor. Hay que insistir. Miren, Dios hizo todo el universo y Él puso las leyes que hay en el universo, Él puso las leyes que hay en nuestro cuerpo, Él puso todas las leyes. Todas vienen de Él, ninguna viene de la casualidad ni de una explosión. No, todo viene de Dios. Es el que hizo estas leyes. Son tan buenas las leyes que Dios mismo las respeta. Son tan buenas que Dios mismo las respeta. Pero cuando alguien tiene una fe así de grande, a Dios no le importa romper sus propias leyes. Y el rompimiento de las leyes naturales, nosotros le llamamos milagro. Al rompimiento de una ley natural, nosotros le llamamos milagro. Dios está dispuesto a romper sus propias leyes en favor de alguien que tenga la fe suficiente como para vencerlo. Es un combate, una guerra de amor lo que se debe de suscitar. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Jesús, que nos demos tiempo para conocer a Jesús, para amarlo, para sabernos amados de Dios, tan amados de Dios que tengamos confianza en lo que le vamos a pedir, que tengamos confianza. Cuando le pedimos lo que Él nos quiere dar, lo recibimos porque lo recibimos. Cuando le pedimos algo que no convenga, es cuando podemos tener ciertas dudas, porque si no es algo que nos convenga, entonces es posible que el Señor no nos lo quiera dar. Pero cuando es algo bueno, como aquí está pidiendo una liberación, ¿cómo no va a ser buena una liberación? Entonces, estos milagros siempre se realizan, aunque a veces el Señor permite esa guerra de fe. Aquí que les invito a pensar en esta semana, a trabajar en esta semana. Primer pregunta, ¿tú qué milagros has alcanzado de Dios? ¿Qué milagros has alcanzado de Dios? ¿Qué milagros has impulsado, provocado? ¿Qué milagros has arrancado a Dios? Piénsenlo cada quien piénsenlo. ¿O qué milagros crees que podrías arrancarle a Dios? ¿Qué tan grande es tu fe como para que estés bien seguro, bien segura que le podrías sacar un milagro a Dios? Cada quien debería de pensarlo. Y segundo, hay que pedir al Señor nos conceda el don de una fe capaz de mover montañas. Hay que pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, una fe capaz de mover montañas, para que sea una fe que lo reconozca a Él, una fe que alcance la conversión de la familia, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, porque no significa que por tener fe tiene que ser inmediato. No. Puede una persona tener menos fe y Dios le puede conceder la gracia porque Dios esté conquistando esa alma. Pero cuando Dios la quiere perfeccionar, tal vez ya no le dé las cosas inmediatamente. Quiere enseñarle a perseverar, quiere enseñarle a pedir, quiere enseñarle a esperar en Dios. Saber esperar, hay que pedir estas gracias.
que sepamos nosotros perseverar, que sepamos nosotros esperar al tiempo de Dios sin sentirnos lastimados por lo que no nos quiera dar o no nos dé en este momento. Y así nuestra fe, en lugar de disminuir, puede ir creciendo, como la fe de esta mujer que simplemente se decidió y se lanzó para que se cumpliera y alcanzó el milagro. Dichosa ella y dichosa esa niña que tenía una mamá con tanta fe. Si tus hijos tienen una mamá, un papá con tanta fe, dichosos. Van a alcanzar grandes milagros en favor de ellos. Ellos van a ver grandes milagros que van a venir de Dios y de la intercesión de su mamá. Pero si tienen una mamá y un papá que no tengan una fe tan grande, pues pobres, porque entonces van a tener que enfrentar solos muchas cosas en la vida. Pobres, porque van a tener que enfrentar ellos solos muchas cosas en la vida. Vamos a pedir a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.